Buenos días, mi nombre es Catalina López y en conjunto con Gina Peña les vamos a presentar el resumen y análisis del artículo 4 del curso relacionado con el mapeo de la oferta y demanda de servicios ecosistémicos culturales, específicamente el servicio de recreación. Bueno, para empezar, los autores nos dan un contexto general en el cual se indica que actualmente hay un creciente interés por cuantificar y mapear los servicios ecosistémicos, dado que estos son una herramienta útil para ayudar a los tomadores de decisión. Para esto, los autores citan el TEP 2010, en donde se indica que la importancia de mapear los flujos de servicios ecosistémicos y de entender los beneficios finales que el ser humano obtiene de estos servicios. Lo anterior, dado que esto ayuda a la identificación de problemas y a priorizar la gestión de los mismos. Por otro lado, se cita la estrategia para la biodiversidad de la Unión Europea del presente año, en donde también se hace énfasis en la importancia de mapear los servicios ecosistémicos. En este caso también enfocaba a que estos ayudan a los tomadores de decisión, pero principalmente por dos aspectos. Primero, porque ayudan a presentar datos e información de forma eficiente, y segundo, porque representan las condiciones de la realidad de una forma amigable. Sin embargo, los autores indican que, aunque es creciente el mapeo y cuantificación de servicios ecosistémicos, este se enfoca principalmente en servicios de provisión, siendo los servicios ecosistémicos culturales los menos cuantificados y mapeados por ser considerados intangibles. Por ello, actualmente no se tiene una metodología bien establecida y fácilmente replicable para el mapeo de los servicios ecosistémicos culturales, o CES por su abreviación. En este punto es importante aclarar que los autores utilizan como definición de CES los beneficios inmateriales que el ser humano obtiene de los ecosistemas, como ya lo hemos visto en la clase, relacionado con recreación, apreciación estética, inspiración, entre otros. Bueno, ahora bien, con respecto al caso de estudio, como ya se mencionó, los autores se centran en el servicio ecosistémico de recreación por considerar que ese servicio trae beneficios a millones de personas alrededor del mundo, tales como beneficios terapéuticos o demás relacionados con la salud mental. Ellos entienden la recreación como el placer recreacional que siente una persona al visitar algún ecosistema natural o artificial. Es importante mencionar que los autores consideran o sea, en su evaluación del servicio ecosistémico cultural, consideran en conjunto la recreación con la apreciación estética. Y esto lo justifican diciendo que la estética de un ecosistema contribuye a su valor recreacional. Ahora, con respecto a la zona de estudio, el estudio se centra en el norte de España, en la región conocida como País Vasco. Esta región tiene un área de 722.000 hectáreas aproximadamente y una población cercana a los 2.191.000 habitantes, los cuales se ubican principalmente en la zona urbana y en sus periferias. Allí se tiene una alta densidad poblacional de 303 habitantes por kilómetro cuadrado, la cual supera la media de España de 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Respecto al clima, no se tienen condiciones muy extremas ni en verano ni en invierno. La temperatura media anual se encuentra en los 13 grados centígrados, mientras que la precipitación es de 1100 milímetros. Ahora bien, respecto a las condiciones del paisaje, las cuales son muy importantes dado que se va a considerar el servicio ecosistémico de recreación, se sabe que el paisaje se caracteriza por ser muy diverso y atractivo para los turistas. En la zona norte y centro, los paisajes son principalmente montañosos, con alturas de las montañas que varían entre los 600 y más de 1000 metros de altura, mientras que en la zona sur la zona es mucho más plana y utilizada para agricultura. Asimismo, se tiene una gran variación como tal en la región de los paisajes, pasando desde paisajes costeros caracterizados por estuarios, acantilados y playas, a paisajes en mosaicos, en donde se tiene la presencia de pastizales, cuerpos de agua y bosques tanto naturales como nativos como introducidos, como en el caso de Eucalyptus spp. Otra característica importante a considerar de los paisajes es uno de sus atractivos principales, que es la Urdaibai Biosphere Reserve. Los autores la mencionan dado que tiene un gran atractivo por sus ecosistemas y por sus sitios culturales, y también es atractiva porque ofrece múltiples actividades al aire libre
queda cerca a comunidades humanas y también es posible realizar allí muchos deportes, pues también al aire libre. Bueno, con respecto a la justificación del artículo, en la introducción se encuentran cuatro factores principales que los autores utilizan como motivación para la realización del estudio. El primero de ellos, como ya se mencionó, es que la mayoría de mapeo y cuantificación de servicios ecosistémicos está centrada en servicios de provisión, por lo cual servicios ecosistémicos culturales son rara vez considerados. Adicionalmente, pocos estudios consideran la demanda de servicios ecosistémicos, aun sabiendo que considerar este factor es muy importante para realizar la evaluación de servicios ecosistémicos. Un segundo factor importante es que los valores sociales son rara vez considerados dentro de las evaluaciones de servicios ecosistémicos, a diferencia de valores económicos o biofísicos a los que se les otorga una alta importancia. Los autores consideran que es muy importante considerar los valores sociales por medio de herramientas como cuestionarios, encuestas o entrevistas. El tercer factor es que los servicios ecosistémicos culturales, como ya se mencionó, son rara vez mapeados y cuantificados, y cuando esto se hace, muy rara vez se hace por medio de evaluaciones sociales. Y como último factor, también como ya se mencionó, se tiene que no hay un marco de investigación o una metodología bien establecida y fácilmente reproducible que facilite realizar una evaluación de los servicios ecosistémicos culturales que sea comparable sí, entre los diferentes estudios. Ahora, respecto a los objetivos del estudio, se identifica un objetivo general que es proveer una metodología eh, fácilmente replicable para evaluar servicios ecosistémicos culturales, partiendo del servicio ecosistémico de recreación y considerando factores ecológicos y sociales, así como la oferta y la demanda del servicio. Como objetivos específicos se encontraron tres. Primero, ayudar con la metodología propuesta a la gestión de la recreación de forma local. Segundo, mapear la oferta del servicio ecosistémico de recreación utilizando la recreación potencial de los ecosistemas y su accesibilidad. Y tercero, mapear la demanda de la recreación utilizando en este caso la preferencia de las personas sobre diferentes actividades recreacionales, la cual se evaluará por medio de una metodología de inspección visual. Bueno, continuando con la metodología, en principio vamos a mencionar algunas consideraciones metodológicas que es importante pues tener en cuenta porque los autores las consideraron para su diseño metodológico. Entonces, la primera consideración es que ellos revisaron otros estudios, es decir, realizaron una revisión bibliográfica para ver qué otros autores habían estudiado este servicio ecosistémico de recreación y ver cómo ellos habían mapeado el servicio ecosistémico para luego extraer eso y aplicarlo a su metodología. La segunda consideración que ellos tuvieron en cuenta es la disponibilidad de información. ¿Por qué? Porque en uno de los pasos ellos requieren construir una base de datos muy robusta, base de datos cartográfica, en donde es necesario pues que tuvieran en cuenta con qué información contaban para saber qué capa cartográfica podrían realizar. Esto pues para que las capas tengan validez, para que esté completa la información y para que tengan también todos los aspectos técnicos requeridos. La tercera consideración que ellos tuvieron en cuenta son las características del área de estudio. ¿Por qué? Principalmente para saber cómo iban a aplicar una estrategia de cuestionario que ellos plantearon como parte de la metodología. Listo, hablando específicamente ya de la metodología de análisis y mapeo de la oferta y demanda del servicio ecosistémico de recreación, esta metodología consta de cuatro pasos principales. El primero, un desarrollo de la base de datos. El segundo, una aplicación de un fotocuestionario. El tercero, un mapeo de la oferta de recreación. Y el cuarto, un mapeo de la demanda de recreación. Vamos a ver uno a uno. Para el desarrollo de la base de datos, ellos construyeron pues una configuración de dicha base. Aquí vemos pues el esquema de la configuración. Primero determinaron una serie de indicadores, que son los que vemos acá en amarillo. Posteriormente a esos indicadores les asociaron unas capas cartográficas, unos layers, que están en color azul. Y finalmente, algunas de estas capas las agruparon para determinar las salidas gráficas.
Por ejemplo, hablando de la salida gráfica de suministro de recreación potencial, se tiene que en esta tuvieron en cuenta la capa de uso y cobertura de la tierra, que corresponde al indicador de naturalidad, la capa de áreas protegidas naturales, que corresponde al indicador de protección, los elementos del agua, que representan la influencia del agua. Esta agua pues es específicamente asociada a los temas de recreación. Posteriormente tenemos los sitios de interés geológico, que tienen pues un indicador con el mismo nombre. Y finalmente para esta salida gráfica tenemos información del catálogo de paisajes singulares del País Vasco. Este catálogo, este layer que construyeron, permitió identificar dos indicadores: el primero, el alivio de montañas y cumbres, y el segundo, el paisaje. También tenemos la salida gráfica de oportunidad y suministro de recreación. En este caso construyeron dos capas o dos layers. La red de carreteras, que corresponde al indicador de accesibilidad. Esto porque las personas no pueden tener acceso pues a los sitios de recreación si no hay algún tipo de carretera, vía, ciclovía que les permita acceder. Es decir, esto facilita que haya un suministro de este servicio ecosistémico. La segunda capa que tuvieron en cuenta fue la infraestructura, cuyo indicador también pues es la infraestructura, y conjugando estas dos capas construyeron la salida gráfica de oportunidad del suministro de recreación. La última capa corresponde a la percepción, que en este caso esta capa estaba representando las preferencias sociales de las personas encuestadas, y con esto construyeron la salida gráfica de demanda de recreación. La unidad cartográfica que los autores tuvieron en cuenta fue la cuenca visual, y para esto delimitaron 618 cuencas para la aplicación del estudio. Listo, aquí tenemos una descripción de los indicadores que los autores usaron para el desarrollo de su investigación. El primero es el uso y cobertura de la tierra. Este uso lo hicieron, lo sacaron, digamos, la fuente fue la página web del País Vasco, y este corresponde a la clasificación de tipos de hábitat del Sistema Europeo de Información sobre la Naturaleza, EUNIS. El segundo indicador son las cuencas visuales, cuya fuente, perdón, fue la página web del gobierno del País Vasco. Este corresponde a polígonos que incluyen el área autónoma visible desde diferentes puntos de visión. Aquí no se ve muy bien, pero tenemos como indicador también la naturalidad. Esta fue elaborada por los autores y también teniendo en cuenta EUNIS, es decir, el Sistema Europeo de Información sobre la Naturaleza, como ya lo mencionamos. Esta naturalidad los autores la definen como el índice de grado de influencia humana en los ecosistemas. Este grado también comprende el daño o las transformaciones causadas por los humanos y cómo los ecosistemas dependen de esta actividad humana. Tenemos también las áreas naturales protegidas, también la determinaron pues según la página web del País Vasco. En este caso corresponde a la presencia de áreas naturales protegidas. También tenemos como indicada la presencia de cuerpos de agua. En este caso la fuente fue la página web del gobierno del País Vasco. Eh, Estos corresponden principalmente a la presencia de ríos, cuerpos de agua, costas relacionadas con la recreación, es decir, aguas de baño, pesca, playas, ese tipo de cuerpos de agua. Tenemos como indicador también los sitios de interés geológico, cuya fuente fue la página web del gobierno del País Vasco. Esta corresponde a la presencia de sitios de interés geológico. Con respecto a las cuencas visuales, es importante mencionar que ellos lo que hicieron fue tener en cuenta índices de diversidad para categorizar estas cuencas visuales de dos tipos, según el tipo de relieve, si es plano o si es un relieve montañoso. En cuanto a los sitios de interés geológico, tuvieron en cuenta los resultados de la encuesta de percepción para caracterizar también estos sitios en dos tipos: útil o no útil, de acuerdo pues a la clasificación de ocio. Listo, tenemos también como indicador el alivio y la presencia de montañas. La fuente para esto fue la página web del gobierno del País Vasco, y también la elaboraron los autores basada en la información de interés. Este corresponde al índice de alivio para cada cuenca visual y la presencia de cumbres en las montañas. Tenemos también como indicador el paisaje. La fuente de este indicador fue la página web del gobierno del País Vasco. Este corresponde a a la densidad de caminos, carreteras, ciclovías que permitan llegar a los sitios de interés. Tenemos también en las áreas de recreación. Este indicador fue elaborado por los autores, basado principalmente en información secundaria de Internet, y se define principalmente como el número de áreas de recreación. Estas áreas pues corresponden a áreas recreativas como bodegas, museos, parques ecológicos, parques temáticos, centros de interpretación, centros temáticos, entre otros.
Finalmente, el último indicador que tuvieron en cuenta son las preferencias sociales. La fuente de este indicador fue la página web del gobierno del País Vasco, pero también la elaboraron los autores basada en EUNIS, igual que pues en casos anteriores, y considerando las preferencias sociales basadas en el cuestionario fotográfico, que ya vamos a ver cómo hicieron la aplicación los autores. Listo. Aquí tenemos pues el segundo paso, que corresponde a la aplicación como tal del cuestionario, del fotocuestionario. En este caso tenemos aquí la tabla que representa 25 unidades ambientales que tuvieron en cuenta los autores. Estas unidades ambientales pues las seleccionaron basados en la clasificación del tipo de hábitat del mapa del Sistema Europeo de Información de la Naturaleza del País Vasco, EUNIS, también como ya lo mencionamos, a una escala 1-10.000. Entonces, este sistema es importante mencionar que cuenta con una jerarquización a diferentes niveles, pero los autores usaron la clasificación de nivel 4, ya que ellos consideraron que a este nivel todos los ecosistemas que ellos estaban interesados en representar estaban específicamente pues incluidos. Aquí tenemos las diferentes unidades, tenemos las 25 unidades que corresponden a ríos, áreas rocosas, pastizales de montaña, bosques naturales, reservorios, playas, acantilados, cuerpos de agua, bosques cantábricos de roble siempre verde, brezales, marismas, arbustos del Atlántico, pastizales, pueblos, huertos, viñedos, arbustos mediterráneos, turberas, cultivos, parques, plantaciones de coníferas y plantaciones de eucalipto tuvieron en cuenta estas dos plantaciones, ciudades, canteras abandonadas y canteras activas. Entonces, como vemos, estas 25 unidades que seleccionaron tienen tanto sitios naturales con un alto grado de naturalidad, como ellos llamarían en su índice, como sitios con alta intervención humana, como pueblos y canteras. Siguiendo con la aplicación de este cuestionario, hablemos del diseño del fotocuestionario, para el cual los autores diseñaron una batería de 25 fotos tomadas de Google Street View y posteriormente también usaron pares de fotos de paisajes contrastantes, es decir, tomaron un paisaje, por ejemplo, diverso con un paisaje homogéneo, un paisaje con cuerpo de agua y un paisaje sin cuerpo de agua, un paisaje con alto relieve o un paisaje con relieve plano, para también hacer preguntas pues de este tipo de contraste de paisajes. En cuanto al contenido del cuestionario, este cuestionario pues tenía tres partes principales. El primero, una introducción y una aclaración del propósito del estudio. Posteriormente se hicieron una serie de preguntas sociodemográficas, principalmente sobre edad, sexo, lugar de nacimiento, dirección y también una pregunta de interés en el paisaje, de sí o no. Además, una pregunta de profesión. Esto para analizar la variabilidad de los encuestados. Finalmente, pues el cuestionario tenía una parte de calificación de unidades ambientales, en la cual a los encuestados se les pidió calificar cada una de las unidades ambientales en una escala de 1 a 6 según la belleza escénica, en donde 6 era el valor más alto de belleza escénica y 1 es el valor más bajo. También se les pidió a los encuestados que eligieran cuál de estos dos paisajes contrastantes era el que les parecía más estéticamente agradable. Listo, entonces aquí tenemos un ejemplo de las fotografías que ellos seleccionaron para realizar la encuesta. Para la selección de estas fotos, pues tuvieron en cuenta que tuvieran las características deseadas, es decir, que fueran de las unidades ambientales de su interés, como paisajes diversos, paisajes homogéneos, paisajes montañosos, planos, con cuerpos de agua, sin cuerpos de agua, con bosques naturales, parques, pueblos, bueno, en fin, las características de interés. Otra cosa que tuvieron en cuenta es que las fotografías tuvieran una proporción similar de cielo y tierra, así como lo vemos acá. La mitad de la fotografía tiene tierra y la mitad tiene cielo. También consideraron que las fotografías tuvieran un marco similar para no sesgar las preferencias de las personas, ya que, por ejemplo, si una fotografía tenía un color rojo, puede que este marco le llame la atención a una persona simplemente porque le gusta el color rojo y elija esa fotografía. Entonces los autores querían evitar eso. Finalmente lo que hicieron fue agrupar las fotos en 31 grupos según la característica que representaba cada foto y se seleccionaron estas fotos al azar. En cuanto a la aplicación del fotocuestionario, el procedimiento de aplicación del fotocuestionario, lo primero que hicieron fue seleccionar la semilla de personas, es decir, seleccionaron una serie de personas a las cuales les aplicaron el cuestionario inicialmente. Para esta selección tuvieron en cuenta diferentes cosas. Primero, que fueran individuos de instituciones públicas y privadas, es decir, de ambos, como universidades, gobiernos y organizaciones no gubernamentales, administraciones, centros tecnológicos, centros educativos, etc.
Además, los individuos que se seleccionaron se hicieron considerando que pertenecieran a instituciones relacionadas con los servicios de recreación, como pues era de esperarse porque están analizando el servicio de recreación, a diferentes escalas en el País Vasco. Además, se tomaron en cuenta las consideraciones sociodemográficas para garantizar que se incluyera un rango amplio de edades, géneros, antecedentes geográficos, niveles educativos y ocupaciones dentro de este grupo inicial. Posteriormente, ellos hicieron la aplicación de la encuesta. ¿Cómo lo hicieron? Mediante el envío del cuestionario vía email o correo electrónico a 350 personas. Esto lo hicieron en noviembre del 2013. El siguiente paso fue hacer un muestreo en bola de nieve. ¿Cómo fue eso? A los primeros encuestados, se les pidió que difundieran el cuestionario a todos sus contactos. Estas encuestas por internet se hicieron considerando pues que les pareció el método más adecuado para la investigación, primero porque incorporaba criterios de eficiencia y segundo pues porque permitía tener costos reducidos en el estudio. Además, pues había una fácil difusión y una rápida respuesta y puntual en términos de captura de la información. Sin embargo, pues este tipo de muestreo también tiene ciertas limitaciones y es que no existe un control limitado de la muestra, lo que impide que las respuestas en ciertos segmentos de la población sean efectivas. Por lo tanto, los resultados de este estudio deben interpretarse con conocimiento de que ciertos grupos de población pueden estar siendo sacados o no incluidos en la muestra, como por ejemplo las personas que no tienen computador, que no fueron tenidas en cuenta. La última cosa que se tuvo en cuenta es que la encuesta estuvo abierta por 2 semanas para recopilar esta información. Listo. Posteriormente, para los análisis de la encuesta, lo primero que los autores hicieron fue el cálculo del valor medio de la percepción por cada una de las unidades ambientales y posteriormente analizaron estos resultados con primero un análisis de componentes principales para analizar el patrón de variación conjunta de las preferencias en las unidades ambientales, de modo que se identificaran las características principales de los encuestados y su consideración en la elección. Posteriormente hicieron un análisis de ANOVA para identificar las diferencias en la media, es decir, las diferencias en las preferencias estéticas sociales para cada una de las unidades ambientales. Y finalmente se hizo una prueba de Turkeys, que en este caso pues querían comparar también las medias y su error. El software utilizado para hacer este análisis estadístico fue XLStata. Además, los valores medios para cada unidad ambiental se usaron como un proxy, pues para mapear la recreación, como ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos el tercer paso, que es la metodología para mapear la oferta. En este caso, pues es importante tener en cuenta que ellos consideraron dos salidas gráficas, como ya lo habíamos visto anteriormente. La primera es el suministro de recreación potencial, que está asociado pues a los layers de uso y cobertura de la tierra, áreas protegidas naturales, elementos del agua, zonas de interés geológico y el catálogo de paisajes excepcionales y singulares. También tuvieron en cuenta la oportunidad de recreación del servicio considerando la red de carreteras y la infraestructura. Las consideraciones que tuvieron en cuenta en esta parte de la metodología es que realizaron una agregación de los indicadores con el mismo peso, es decir, que le dieron el mismo valor a cada uno de estos indicadores que seleccionaron. Además, hay dos cosas importantes y determinantes en este estudio, y es que determinaron de antemano que las áreas protegidas eran más atractivas para las actividades de recreación por ser áreas naturales, y ya que ellos indican que hay diversos estudios que muestran que estas áreas protegidas con alta naturalidad permiten un mayor valor psicológico y cultural para las personas. También de antemano hicieron la suposición de que la presencia de áreas de interés geológico, cuerpos de agua y que el relieve del paisaje fuera diverso y no homogéneo también eran determinantes para que existiera un mayor valor estético. Para determinar esta parte del estudio usaron el software ArcGIS y clasificaron las categorías en alta, media y baja. El último paso corresponde al mapeo de la demanda. En este caso, pues solo tenían en cuenta una salida gráfica, que era la demanda de recreación, para lo cual construyeron el layer de percepción, teniendo en cuenta los indicadores de preferencias sociales. Las consideraciones que tuvieron en cuenta en esta parte del estudio es que se calculó con base en el valor promedio obtenido para cada unidad ambiental pues teniendo en cuenta el cuestionario, el fotocuestionario que realizaron. Además usaron el software ArcGIS mediante la herramienta estadística zonal específicamente, y igual que en el caso anterior clasificaron en categorías alta, media y baja. Bueno,
Vamos a continuar con los resultados y la interpretación de las figuras. En este caso, aquí tenemos esta figura que corresponde a los resultados de los valores percibidos en la encuesta. Pese a que esta tabla se presenta como parte de la metodología en el documento, en el artículo original, se decidió hacer la descripción en la sección de resultados en esta presentación. Esto porque la tabla en sí misma presenta los resultados de los valores percibidos por las personas encuestadas mediante la aplicación del fotocuestionario, como ya lo mencionamos anteriormente, que aplicaron los autores. Estos autores presentan los valores medios percibidos para cada una de las 25 unidades ambientales, que también ya las describimos anteriormente, con su respectivo error estándar. En esta tabla vemos que estos valores se encuentran organizados de mayor valor percibido a menor valor percibido. Es importante mencionar que el número total de encuestados fue de 629 personas. Estas 629 personas completaron el fotocuestionario completamente, incluyendo un número casi igual de hombres y mujeres, con un 51% para hombres, 49% para las mujeres. Y más de la mitad de los encuestados, aproximadamente el 60%, tenían más de 40 años. Otra información importante que nos brinda la tabla, además del valor medio percibido, como lo vemos acá, es el error estándar, más o menos el error estándar, y unas letras que acompañan cada uno de estos valores. Entonces, como lo vemos, tenemos las 25 unidades ambientales, el valor medio percibido, más o menos el error estándar, y las letras que corresponden al test de Turkey que se realizó. Entonces, los resultados de percepción del valor de las diferentes unidades ambientales evidencian que las áreas naturales como ríos, áreas rocosas, extrañamente pues pastizales de montaña, aunque son áreas naturales también, cuentan con los mayores valores medios percibidos, con datos cercanos pues a 5.68, 5.49. En contraposición, las áreas intervenidas o más dañadas por el hombre, teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente en la metodología acerca del índice de naturalidad, podríamos decir que las áreas que tuvieron menor valor son las que tienen menor índice de naturalidad, ya que se encuentran más dañadas o intervenidas por el hombre. En este caso tenemos, por ejemplo, los parques, las ciudades, las canteras, con valores percibidos con una diferencia de aproximadamente 5 puntos menos que los que tuvieron el valor más alto, porque el valor más alto, por ejemplo, está de 5.68 y el más bajo de 1.51. Esto podríamos relacionarlo con el hecho de que los indicadores seleccionados como preguntas en el fotocuestionario están asociados con la percepción de belleza escénica del lugar, y de manera general una mayor cantidad de personas consideran que estos paisajes naturales cuentan con un mayor valor que los paisajes intervenidos, pues porque tienen una mayor belleza escénica, así como también con las suposiciones iniciales que hicieron los autores acerca de considerar que los lugares como áreas protegidas y ríos cuentan con una mayor belleza escénica, pues teniendo en cuenta que ellos hicieron estas suposiciones desde el principio. Además, tenemos también los resultados del error estándar. En este caso, pues se muestra que las unidades que tienen mayor error estándar corresponden a las plantaciones, plantaciones de coníferas y plantaciones de eucalipto, con un error estándar de más o menos 0.06, es el más grande para todo el grupo analizado. Esto se puede explicar en el hecho, por ejemplo, de un desconocimiento de las personas encuestadas acerca de cuáles plantaciones corresponden a eucaliptos, cuáles corresponden a coníferas, o pues de pronto pensaban que estas plantaciones correspondían en realidad a bosques naturales. Pudo existir también duda por parte de las personas acerca de la belleza de estos lugares, pues muchos de estos bosques de coníferas en realidad son lugares bonitos, a pese a que son lugares intervenidos. Entonces hay allí como una contraposición o una contradicción en los indicadores seleccionados. Eh, pero pues estas plantaciones no cuentan con una alta diversidad natural. Por eso también se encuentran en las categorías de las que tienen menor valor escénico. Por el contrario, el menor error estándar lo tienen pues los que tienen el mayor valor escénico, los ríos, las áreas rocosas, los pastizales de montaña. Pues las personas logran identificar que estas unidades pues son las más bonitas y también son las más fáciles de reconocer para las personas. Por último, en cuanto a la última información que nos da la tabla, tenemos también los resultados del test de Turkey. Para poder interpretar estos resultados, pues es importante mencionar que estos se combinaron con una metodología de ANOVA para estimar las diferencias entre los valores medios percibidos. Este método les permite a los autores crear intervalos de confianza para todas las diferencias en parejas entre las medias de los niveles de los factores, mientras se controla la tasa de error estándar por familia en un nivel especificado. Entonces aquí seleccionaron parejas
y determinaron las diferencias entre estas parejas, controlando pues el error, digamos. Para contrarrestar esta tasa de error más elevada que generalmente se genera con este método, el método de Turkey ajusta el nivel de confianza de cada intervalo individual. Entonces, esta es como una información general que se brinda para poder interpretarla. Esto se hace para un nivel de confianza simultáneo resultante que sea igual al valor del autor específico. Es decir, el autor especifica un valor que requiere pues, que el nivel de confianza llegue a ese valor mínimo, como por ejemplo un nivel de confianza del 95%. Entonces el error puede ser más o menos del 0,05%. Y de esta forma pues se aplica el test para determinar las diferencias entre las parejas. Eh, con los resultados obtenidos de este test, se valida que la mayor incertidumbre se presenta para las unidades de plantaciones forestales. ¿Por qué? Porque los autores mencionan en la descripción de la tabla que las letras están representando cuáles valores tienen medias iguales o diferentes. Entonces, por ejemplo, si analizamos ríos y áreas rocosas, este par tienen letras iguales, entonces tienen una semejanza en cuanto a los valores medios. Pero, por ejemplo, vemos las plantaciones que tienen letras totalmente diferentes. Entonces, vemos que sí hay una diferencia sustancial en las medias, con lo cual se valida que la incertidumbre mayor la tienen este tipo de unidades ambientales analizadas. La presente tabla nos muestra los resultados obtenidos con un análisis de los componentes principales o PCA de los datos obtenidos sí, con el cuestionario visual realizado para las diferentes unidades ambientales. Entonces puede observarse que tenemos dos componentes principales, el axis 1 y el axis 2. Entre estos dos componentes principales se logra explicar aproximadamente el 40% de la varianza total de los datos, siendo el axis 1 el que explica el 29% y el 11% restante es explicado por el componente principal 2 o axis 2. Esto nos indica que no se está alcanzando el porcentaje mínimo esperado de explicación de la varianza de los datos, el que es igual a un 50%. Por tanto, es posible que se esté perdiendo información importante en los resultados de la PSA y que sea ideal añadir otro componente principal para explicar en mayor medida la varianza de los datos. Adicionalmente, tenemos dos eigenvalores. Se observa que estos son proporcionales a los resultados de porcentaje de varianza acumulada, siendo el eigenvalor del axis 1 mayor que el eigenvalor del axis 2, y siendo de 7.4 y 2.7 respectivamente. Asimismo, los eigenvalores en los dos casos son mayores que 1, lo cual indica que estos representan un mayor porcentaje de la varianza que lo hacen las variables originales del estudio, que en este caso se asumen que son los valores de 1 a 6 que cada encuestado dio a las diferentes unidades ambientales durante el cuestionario visual. Asimismo, se observa que las diferentes variables están estandarizadas, tienen su medida estandarizada en 0 y para finalizar, con respecto a los eigenvectores, estos se van a analizar a continuación en la figura 4, dado que allí se presentan gráficamente los resultados de la tabla presentada. Bueno, ahora esta figura es un biplot en donde se presentan las distribuciones de los valores medios de las percepciones para las diferentes unidades ambientales. Entonces, tenemos puntos rojos y puntos azules. Los puntos rojos pueden entenderse como los valores medios de estas percepciones para las 25 unidades ambientales de interés en el estudio, mientras que los puntos azules se estima que representan las percepciones individuales de las 629 personas encuestadas. Bueno, en el eje X tenemos el axis 1 y en el eje Y tenemos el axis 2. Estas dos son las variables que ya se explicaron anteriormente, derivadas de la aplicación de la PCA, es decir, son los dos componentes principales. Asimismo, la figura nos presenta los porcentajes de varianza para cada componente principal, que también ya se explicaron anteriormente. Aquí es importante tener en cuenta que los puntos
presentan una distribución que permite agruparlos por medio de los óvalos azules que se muestran en la figura en 4 grupos. Eh, en el lado derecho podemos observar los agroecosistemas. En el lado izquierdo observamos los ecosistemas costeros. En la parte superior se tienen los ecosistemas artificiales, mientras que en la parte inferior tenemos los ecosistemas naturales. Adicionalmente, se observa que al lado derecho del axis 1 se presenta una mayor densidad de puntos azules, lo cual puede explicar que todos los valores promedio de las percepciones sean positivos, tal como se indicó en la anterior tabla y en esta figura. Otra cosa importante a tener en cuenta es que los valores, los diferentes puntos azules, no están distribuidos de forma aleatoria en todo el espacio con respecto a cero, lo cual indica que no se representan por medio de una distribución normal. Uno de los objetivos de los autores al utilizar la PCA en el estudio es identificar los patrones en los valores conjuntos de las percepciones de los encuestados sobre las diferentes unidades ambientales. Entonces, al observar esta gráfica, podemos ver que los óvalos en los que tenemos una mayor densidad de puntos azules son los relacionados con, primero, ecosistemas naturales, seguido por ecosistemas costeros, agroecosistemas y finalmente los ecosistemas artificiales. Esto nos permite intuir que los encuestados tienen una preferencia en el valor, no, en la apariencia escénica de las unidades ambientales relacionadas con ecosistemas naturales, mientras que las relacionadas con ecosistemas artificiales son las que les son menos atractivas estéticamente. Estos resultados concuerdan con la tabla 3 presentada anteriormente por Gina, en donde los ecosistemas, las unidades ambientales relacionadas con ecosistemas naturales eran a las cuales los encuestados les otorgaban un mayor valor. Por ejemplo, como se observó en el caso de los bosques naturales, de las áreas rocosas y los ríos. En esta misma tabla se observa que los ecosistemas costeros eran los segundos a los cuales sus unidades ambientales se les otorgaba un valor alto, como en el caso de los acantilados y las playas. Y allí mismo, las unidades ambientales asociadas a ecosistemas artificiales, tales como ciudades y canteras, eran las que presentaban un menor valor percibido por los encuestados. Entonces, estos resultados nos permiten intuir que los encuestados tienen una preferencia por unidades ambientales que tienen una alta heterogeneidad, tanto en sus factores bióticos como bióticos, ya sea la presencia, como por ejemplo la presencia de montañas, de cuerpos de agua, de zonas rocosas, una alta biodiversidad o demás elementos que también estén fuera de su cotidianidad, de lo que observan en su cotidianidad, asumiendo que la mayoría de personas encuestadas pertenecen o residen en zonas urbanas. Asimismo, estos resultados nos permiten concluir que a la hora de recrearse, los encuestados encuentran menos bellos escénicamente, menos bellas escénicamente, las unidades ambientales que son muy homogéneas, al contrario de lo que ya se mencionó, tanto sus factores bióticos como bióticos, y que son muy comunes dentro de sus entornos diarios, como por ejemplo la presencia de infraestructura realizada en cemento o de carreteras. Bueno, continuando con la presentación de resultados y la interpretación de las figuras, aquí tenemos la figura 4, que corresponde a la distribución espacial del servicio ecosistémico de recreación. En este caso, pues son las salidas gráficas de los mapas que generaron los autores para cada uno de los componentes de interés que ya habíamos presentado anteriormente en la metodología. Entonces tenemos tres mapas. En la parte superior izquierda tenemos el mapa de recreación potencial representado en color verde. En la parte superior derecha el mapa de accesibilidad al servicio ecosistémico de recreación en color amarillo. Y en la parte inferior tenemos el mapa de demanda de recreación representado en color azul. Otra información que nos brinda este mapa es la clasificación por colores de acuerdo a las categorías alta, media y baja que dieron los autores.
en donde cada uno de los colores más oscuros corresponde a la categoría alta y el color más claro corresponde a la categoría baja. Además, también nos indica cuál es el porcentaje para cada una de estas categorías. Para hacer este análisis es importante tener en cuenta que en la parte noreste, esta que está acá, corresponde al sector de Bilbao, en la parte noroeste corresponde al sector de San Sebastián y en la parte sur corresponde al sector o a la provincia de Álava. Entonces, de esta forma se van a hacer las interpretaciones. Vamos a verlas una a una. Empezamos por esta, la figura 4A, que corresponde a la distribución espacial del Servicio Ecosistémico de Recreación Potencial. Entonces, está representada con color verde. Vemos que el color verde oscuro corresponde a la recreación potencial alta, con el mayor porcentaje, con un 44%, mientras que la clasificación media tiene un porcentaje del 37% y la clasificación baja tiene un porcentaje del 19%. Para analizar esto, entonces las zonas medias, por ejemplo, perdón, las zonas bajas están al sur de la provincia de Álava, principalmente, y algunas zonas pues difusas en el interior. Las zonas altas están representadas pues también en diferentes lugares. Entonces, se encuentran que las mayores áreas con recreación potencial media puede deberse a que esta zona se encuentra una mayor diversificación de las unidades seleccionadas, es decir, hay mayor variedad entre las 25 unidades analizadas y por lo tanto hay una equitatividad entre las unidades mayor y menor. Por su parte, en la provincia de Álava, al sur principalmente, cuenta con los más bajos valores. Esto se puede explicar principalmente a que corresponden zonas con una menor naturalidad, considerando que pues este fue uno de las suposiciones iniciales de los autores, es decir, que había un mayor valor para las áreas que tuvieran que fueran áreas protegidas, por ejemplo, o que fueran áreas más naturales, ya que representaban un más alto valor psicológico para las personas de acuerdo a estudios consultados por los autores. Entonces, estas zonas que están al sur, haciendo una consulta con información secundaria, se observó que corresponde a zonas de canteras, principalmente del mineral granito. Y entonces esto es consecuente con que tengan una menor belleza escénica y por lo tanto pues la más baja recreación potencial. En adición, gran parte de la provincia de San Sebastián, como lo vemos acá, y hacia el corredor central del País Vasco, vemos que hay zonas con alto potencial de recreación. Esto puede relacionarse con que corresponden a zonas con un alto grado de naturalidad, es decir, zonas de bosques, áreas naturales, de este tipo. También teniendo en cuenta pues la suposición inicial de que estas tienen una mayor belleza escénica y por lo tanto una mayor recreación potencial. Esto se valida también realizando una revisión bibliográfica de información secundaria, en donde encontramos acá este mapa que vemos acá, que corresponde al mapa de áreas protegidas del País Vasco. Entonces, este mapa vemos que hay muchas de las áreas protegidas que coinciden con las zonas de recreación potencial alta. Son coincidentes, entonces vemos que son variables que están íntimamente relacionadas. Siguiendo con la figura 4b, tenemos la distribución espacial de la accesibilidad del servicio ecosistémico de recreación. Recordemos que la accesibilidad corresponde pues a los caminos, carreteras, vías, también al hecho de que hayan guianzas o infraestructuras que permitan la guía, como senderos pedagógicos, entre otras cosas. Aquí vemos que esta figura está representada con color amarillo. El color amarillo quemado oscuro corresponde a la accesibilidad alta con un 17%, este es el que tiene menor porcentaje. Por su parte, el color amarillo intermedio corresponde a la accesibilidad con categoría media con un 35% y el mayor porcentaje lo tiene la categoría baja con un 49%, es decir, que en el País Vasco, perdón, hay un alto porcentaje o el mayor porcentaje de accesibilidad al servicio ecosistémico de recreación es bajo. Listo, analizando pues los porcentajes, vemos que, eh, o bueno, las distribuciones de cada una de las categorías, vemos que la categoría alta se encuentra más hacia el norte, tanto de la provincia de San Sebastián, perdón, como de la provincia de Bilbao, mientras que las categorías medias se encuentran pues en el resto de estas dos provincias y las categorías bajas se encuentran más al sur, hacia el sector de Álava. Las áreas de alta accesibilidad, que son estas que ya vimos acá, y esta pequeña zona que está acá en el centro, pues digamos que las vamos a interpretar considerando
las variaciones topográficas, ya que, como sabemos, la accesibilidad es más fácil en relieves planos porque hay más posibilidad de construir carreteras o más posibilidad de hacer caminatas o algo así, que en terrenos con relieves un poco más montañosos. Entonces, este mapa del relieve topográfico fue consultado para realizar el análisis correspondiente. Es decir que en este caso veríamos que las zonas con mayor accesibilidad, que son las que están acá, son zonas costeras, que corresponden o son áreas costeras o son áreas de llanuras, como lo vemos acá, áreas de llanuras, en donde es más fácil construir carreteras, que como ya lo vimos es el principal indicador que se usó para este análisis. Por su parte, las zonas con accesibilidad media corresponden a gran parte del territorio de Bilbao y San Sebastián, las cuales se encuentran en áreas de montes y valles de cursos medios, que son esta categoría que vemos acá. Como es de esperarse, pues en esta zona es intermedia. ¿Listo? Mientras que en las zonas bajas que están acá, en las zonas de Álava, vemos que la accesibilidad es baja. Entonces aquí no son zonas con áreas de montes y cursos medios como estos, sino es un relieve un poco más montañoso, topografía más montañosa y más fuerte, cadenas montañosas, por lo cual pues es de esperarse que este factor sea bajo. Por otra parte, otro factor que afecta esta accesibilidad en estas zonas probablemente es que hay muy pocas áreas protegidas en esos lugares, por lo cual pues no hay posibilidad de que hayan recorridos guiados o este tipo de senderos turísticos ambientales que aumentan también la accesibilidad. Listo, seguimos con el último mapa que corresponde a la figura 4C, distribución espacial de la demanda del servicio ecosistémico de recreación. Bueno, aquí con respecto a este mapa, este último mapa espacial que ellos sacaron de cada uno de los componentes individuales, vemos que este está representado en color azul. Aquí vemos que las zonas oscuras, azul oscuro, con una alta demanda de recreación, corresponden a un 33%. Las zonas con una demanda de recreación media tienen un porcentaje del 33%, 36%, perdón, y las zonas con demanda de servicio ecosistémico de recreación baja tienen porcentaje del 31%. Estas están distribuidas pues de manera heterogénea. Contrario a las demás variables consideradas anteriormente, para este componente hay una baja variabilidad en los porcentajes, pues estos valores son muy cercanos entre sí, como lo vemos, 33 muy cercano a 36 y a 31, ¿verdad? Entonces, este análisis, pues adicionalmente se puede sustentar inicialmente en los usos del suelo, o sea, los anteriores sustentamos en las áreas protegidas y en la topografía. En este caso tenemos acá el uso del suelo, el mapa de uso del suelo consultado en información secundaria, los cuales pues se están presentando. De aquí se puede extraer que muchas de estas áreas con baja demanda de recreación, que las vemos acá en color claro, corresponden principalmente a zonas con usos del suelo como plantaciones forestales, matorrales, y dichas coberturas las personas generalmente no las asocian con servicios de recreación, por lo cual la demanda de este servicio en esas áreas es baja. Estas corresponden pues también principalmente a las provincias de San Sebastián y Bilbao. Por su parte, las áreas con demanda media de recreación se encuentran en su mayoría en la provincia de Álava. Estas áreas que vemos acá corresponden a zonas principalmente con usos del suelo como bosques y zonas agrarias. Allí las personas pueden tener la visión de que son zonas con mayor demanda de recreación y asimismo exigir más este tipo de servicio. Otro factor que influye pues en el hecho de que exista una mayor demanda de recreación es que allí hay una mayor concentración de población, por ejemplo. Por último, las zonas con mayor demanda de recreación, que las vemos acá, igual que en el primer caso, coinciden con zonas protegidas principalmente. Esto, pues, porque las personas tienen muy claro que estas áreas protegidas tienen una mayor potencial de recreación y por lo tanto demandan más estos servicios de estas áreas. Bueno, ahora para la última figura a analizar, esta presenta la congruencia de las diferentes, de la superposición de las diferentes variables que acaba de analizar Gina, es decir, la recreación potencial y la accesibilidad. Entonces, la figura se hace para cuatro casos de interés. El primero de ellos es el presentado en color café, en el cual tanto la demanda potencial como tanto la demanda como la recreación potencial como la accesibilidad son altos. El segundo caso se presenta en color verde y
es el caso para el cual se tiene una alta demanda del servicio y la recreación potencial es mayor que la accesibilidad. El tercer caso es también para una alta demanda de servicio, pero ahora la accesibilidad es mayor que la recreación potencial. Y por último, bueno, este anterior está representado en color amarillo. Y para el último caso es el que se encuentra en color azul y se indica que la demanda es baja o media. Entonces, esta figura representa los resultados tanto de la oferta como de la demanda del servicio de recreación, pues de una forma conjunta, que es una parte del objetivo general del estudio. Una cosa importante a observar es que la mayor parte del territorio, el 67%, está representado por el caso 4, en el cual la demanda es baja o media. Sin embargo, al compararlo con la figura 5, se observa que hay una incongruencia entre las figuras porque la figura 6 presenta mayor área con demanda baja o media que la que se puede percibir en la figura 5. Siguiendo la que le sigue en porcentaje y yendo en un orden jerárquico es el color verde, el cual corresponde al 27% del territorio y como ya mencioné indica que la recreación potencial es mayor a la accesibilidad. Como puede observarse en la figura, estas zonas se encuentran principalmente en los límites del País Vasco, por lo que uno podría intuir que son regiones que se encuentran alejadas de los centros urbanos más importantes de la zona de estudio. Entonces, aunque estas zonas tengan una alta recreación potencial, es probable que allí no se tengan las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura, a pesar de que se tiene la demanda de turistas que quisieran ir a estas zonas, no se cuenta con la accesibilidad necesaria, probablemente por la falta de infraestructura, como ya mencioné. Es el siguiente en porcentaje corresponde al caso ideal en el cual tanto la demanda como la accesibilidad como el potencial de recreación son altos. Este caso se encuentra distribuido más o menos de forma aleatoria a lo largo de todo el territorio y no son, si uno mira de forma individual cada punto donde se tiene este color, se observa que no son zonas muy grandes. Entonces uno puede intuir que estas están representadas por lugares como parques naturales o zonas protegidas, zonas que institucionalmente son determinadas como que son áreas de recreación y por tanto tienen un atractivo natural propio porque se escogieron así para que fueran atractivas para la recreación y aparte de esto obviamente van a tener una buena inversión para todo lo que tiene que ver con la accesibilidad porque pues es de interés institucional que estas zonas sean altamente visitadas. El siguiente en el porcentaje y el último corresponde, bueno, este anterior correspondía a un 7% del territorio. Por último, tenemos las zonas amarillas, las cuales corresponden a un 3% del territorio y allí tenemos una accesibilidad mayor que la recreación potencial. Al igual que en el caso anterior, se encuentran distribuidas de forma más o menos aleatoria sobre el territorio, pues, obviamente en una menor medida, y es probable que estas zonas sean casos en donde se ejemplifica un mal uso de los recursos, porque hay zonas cercanas que tienen una recreación potencial más alta y sin embargo su baja accesibilidad está haciendo que ese potencial de recreación no sea explotado a pesar de tener también una alta demanda para la recreación. Entonces se podrían tener esos casos o también podríamos estar hablando de zonas de interés geológico que solamente cumplen con una de las variables de las 6 que se utilizaron para medir la recreación potencial, por tanto su valor de recreación potencial no va a ser tan alto, pero al ser zonas excepcionales es probable que tengan un buen número de turistas y por tanto la accesibilidad de las mismas eh, sea buena, presentando la infraestructura necesaria para recibir a los turistas interesados. Bueno, ya entrando a la parte de la discusión,
Pues aquí vemos algunos componentes importantes que compilan todo lo que ya hemos hablado anteriormente para las figuras analizadas. Entonces vemos en principio un posible sesgo al elegir el indicador de áreas protegidas como primer factor a analizar. Esto, como ya lo sabemos, recordemos que el indicador de áreas protegidas fue seleccionado para determinar el componente de potencial de recreación. Y aquí hay dos cosas que se deberían tener en cuenta. El primero es que los autores indicaron que los mayores lugares con valores de belleza escénica corresponden precisamente a estas áreas protegidas y esto lo hicieron de antemano, es decir, hay como una predisposición o un sesgo inicial. Y no necesariamente, pues todos los lugares que tienen una belleza escénica alta están incluidos en este valor de áreas, en esta categoría de áreas protegidas. Por lo tanto, se podría incurrir en subvalorar este componente. El segundo aspecto que se debe considerar es el hecho de que un lugar corresponda a un área natural protegida no necesariamente indica que tenga una recreación potencial alta. Esto considerando pues las diferentes restricciones y limitaciones que generalmente se hacen en estas áreas protegidas para una mayor conservación de los ecosistemas, como por ejemplo limitar el número de personas por criterios de capacidad de carga o el tiempo en el cual las personas están allí en estos lugares. Por lo tanto, esto podría también disminuir un poco la recreación potencial en lugar de aumentarla. Eh, o al revés, se podría también ver desde el punto de vista en el cual el hecho de que sean lugares naturales y que existan ese tipo de restricciones puede hacer que los lugares naturales duren por más tiempo y la recreación exista por más tiempo. Entonces, pues hay diferentes puntos de vista para analizar este aspecto. Un segundo aspecto o análisis que estamos considerando acá son las suposiciones basadas en preferencias del autor. Esto es principalmente por dos cosas que nosotros consideramos que están agregando incertidumbre al estudio. El primero es que los autores están considerando también de antemano que las áreas naturales son consideradas más atractivas para las personas y esto no siempre es así. Hay muchas personas que consideran que lugares, por ejemplo, paisajes urbanos, ciudades antiguas o no sé, arquitectura más moderna, tienen una mayor belleza escénica y prefieren visitar este tipo de lugares. Por lo tanto, pues esta también es una suposición de acuerdo a la preferencia personal del autor que no necesariamente se cumple para todas las personas. Un segundo aspecto a considerar es que ellos también desde el principio hicieron la suposición de que la presencia de cuerpos de agua y de zonas de interés geológico en el paisaje, así como una mayor diferencia en el relieve, se relaciona con un mayor valor estético. Y de nuevo, esto no es así. Hay personas que, no sé, un tipo de relieve plano, por ejemplo, de llanura, en donde puedan ver el atardecer, les representa una mayor tranquilidad, un mayor atractivo turístico y por lo tanto pues prefieren este tipo de paisaje. Entonces no necesariamente un relieve montañoso variado que no sea homogéneo puede indicar una mayor belleza escénica. Como vemos, estos criterios dependen mucho de la subjetividad de las personas, porque pues las preferencias son diferentes, son únicas y cambian de individuo a individuo. Entonces son cosas que se deberían tener en cuenta en el cálculo pues, de incertidumbre que ellos realicen. La tercera el tercer aspecto es la asociación de variables de distribución espacial. Entonces, con respecto a los resultados de distribución espacial de la recreación potencial, la accesibilidad y la demanda de recreación que analizamos uno a uno en cada uno de los mapas que presentan los autores, se evidencia que gran parte de las áreas con alto potencial de recreación son zonas que se encuentran en áreas protegidas y bosques naturales o bosques de plantación también como lo vimos, con lo cual se valía que hay una mayor percepción de valor para las unidades con un mayor grado de naturalidad. Esto pues también teniendo en cuenta la suposición que están haciendo los autores desde el principio. Por otra parte, los resultados de accesibilidad son congruentes y se encuentran directamente relacionados con características altitudinales y topográficas, de acuerdo pues al tipo de relieve en el cual pues se puedan construir carreteras, caminos y haya una mayor accesibilidad. Mientras que en los terrenos planos y zonas costeras, por ejemplo, cuentan con esta mayor accesibilidad. En cuanto al análisis de la demanda, se evidencia que los valores altos y medios se asocian a los usos del suelo principalmente en zonas con plantaciones y matorrales, en donde la demanda de recreación es baja, por lo que mencionábamos anteriormente que las personas generalmente no asocian este tipo de usos del suelo a recreación potencial, a pesar de que, por ejemplo, hay cierto tipo de turismo que está asociado al turismo orgánico. En muchos lugares de Europa se hace así, al turismo de agricultura orgánica. Entonces, no necesariamente el hecho de que sean lugares con agricultura representarían
que sean lugares con una más baja recreación potencial. Puede que las personas en esta encuesta no estén considerando ese tipo de recreación o no sea su tipo de recreación de preferencia, entonces esto también puede influir en los resultados. Hay otra cosa que hay que considerar en este caso y es que no hay cierta información que no se está considerando en el análisis, como por ejemplo la distribución relativa de la muestra y su asociación espacial, es decir, cuántas personas fueron entrevistadas en cada una de las áreas o en cada una de las provincias para poder indicar que en esa zona precisamente la demanda es mayor. Lo que puede estar pasando es que como la encuesta se envió por internet, hay una mayor cantidad de encuestados en cierta zona y por eso pues se puede estar percibiendo que la demanda es mayor, pero en realidad no sea así. Otros análisis que se pueden extraer son precisamente más relacionados a la utilidad de la metodología que los autores diseñaron. Entonces tenemos en principio, pues el enfoque metodológico es una metodología mixta. En este caso, pues es importante mencionar que generalmente los servicios ecosistémicos culturales son considerados beneficios intangibles y también de muy difícil cuantificación. Pero se observa que con esta metodología, pues el proceso se simplifica, pues la metodología es un poco más sencilla y entendible y permite tener una aproximación para diferentes componentes del servicio, bien sea desde el punto de vista de la accesibilidad, de la demanda, de la oferta. Se podrían también tener en cuenta otros componentes diferentes, por ejemplo, no sé, el tipo de población al que se da la recreación, entre otras cosas. Entonces la metodología tiene bastante sencillez. Y vemos también que es mixta porque incorpora no solo información, digamos, percepción de la población, que es muy importante, sino también la incorpora con un procesamiento de información geográfica, principalmente pues de información obtenida de sistemas de información o de modelos de digitales de elevación. Y tiene en cuenta pues la importante percepción de la población, constituyendo así una metodología mixta de muy fácil aplicación y pues de muy fácil replicación también. Otro aspecto importante con respecto a la metodología es la utilidad o los posibles usos que se le pueden dar. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que este enfoque puede resultar más valioso en entornos políticos y normativos para los tomadores de decisiones principalmente, ya que generalmente se espera que estas instituciones tengan en cuenta la percepción de las personas y no solo la tengan en cuenta, o sea, que se espere que la tengan en cuenta, sino que es obligación de estas instituciones tenerla en cuenta y darle importancia a las opiniones de los diferentes habitantes y residentes de sus áreas, como marco de referencia precisamente para esta toma de decisiones. Y este tipo de estudios, al considerar pues una parte técnica robusta y además la percepción de la población, podría ser de muy gran utilidad para los diferentes tomadores de decisiones. Y pues estos los deberían tener en cuenta los entes. Y por último, tenemos pues una crítica más al artículo o al estudio y es que no se observa que haya garantía de que los encuestados sean habitantes. Pues desde la perspectiva de usar este tipo de evaluaciones precisamente para la toma de decisiones políticas y administrativas, como ya lo vimos anteriormente, se observaría o se evidenciaría una necesidad de que se incorporen en el fotocuestionario algunas preguntas asociadas principalmente pues a si son residentes o si son extranjeros. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de decisión que tenga que tomar el ente político, pues le va a interesar saber si son personas habitantes para quienes sí o sí tiene pues la potestad de tomar decisiones o si son, por ejemplo, extranjeros, que en este caso pues interesaría ese tipo de estudios si fuera una política, por ejemplo, mm, de ecoturismo, de internacionalización de las áreas protegidas o alguno de estos enfoques. Entonces, pues sí sería muy conveniente agregar otro tipo de preguntas al fotocuestionario que ya se tiene. Además, pues hay otro tipo de cosas que hicieron falta en la metodología y es precisamente herramientas que permitan hacer análisis específicos, como por ejemplo mapas de uso del suelo o estudios de topografía o mapas de áreas protegidas que permitan pues extraer diferentes tipos de conclusiones. Con respecto a las conclusiones, bueno, entonces tenemos aquí algunas conclusiones y recomendaciones también respecto al artículo. Para empezar, como ya se mencionó anteriormente en la discusión, se encuentra que la mayoría de los encuestados tienen una preferencia por la belleza escénica de los ecosistemas naturales, al otorgarle un mayor valor a las
unidades ambientales relacionadas con estos ecosistemas. Y como también ya se mencionó, esta preferencia puede verse a que asocian la belleza escénica a la presencia de heterogeneidades bióticas o abióticas, tales como montañas, cuerpos de agua o demás elementos que son diferentes a lo que están acostumbrados a ver en su cotidianidad. Como una segunda conclusión, se observa que los autores hacen varias suposiciones a lo largo del estudio, por ejemplo, principalmente relacionadas con el concepto de belleza escénica, en donde ellos, por ejemplo, indican que las áreas naturales son más bellas, y es una suposición que pues es muy subjetiva, porque sabemos que el concepto de belleza es muy subjetivo y le otorga alta incertidumbre al estudio. Como una tercera conclusión tenemos, bueno, esto es más una recomendación, que el artículo se encuentra desorganizado en algunas partes. Por ejemplo, tenemos algunos resultados dentro de la sección de metodología, lo cual puede confundir al lector durante el momento pues, del análisis del artículo. Por otro lado, sería bueno presentar en el estudio mapas de cobertura de suelo o perfiles topográficos en la región de estudio, para contribuir para invitar al lector a hacer un análisis más profundo de los resultados. Y otra conclusión que se encontró, y también es un poco una recomendación, es que no se conoce la distribución espacial de la población, sí, pero sí se conoce el número de personas encuestadas. Entonces, al momento de realizar la demanda de la recreación, no se tiene certeza si los resultados que se presentan, es decir, en algunas zonas se tiene una mayor demanda de recreación que en otras zonas. Eso puede estar asociado a que en realidad en esas zonas se tiene una mayor preferencia por, eh, eh, por la recreación, que fue la forma en la que se estimó esa demanda, pero también puede verse asociado a que la cuenca visual eh, puede no estar relacionado con esa cuenca visual, sino con que las personas que resolvieron la encuesta se encontraban en esos lugares, sin importar que en realidad la demanda sea mayor en esas zonas, lo cual le otorga también un gran sesgo a los resultados del estudio. Ya para finalizar, se presentan algunas otras recomendaciones respecto al artículo. Entonces, primero, es evidente que se requieren más esfuerzos de inversión en lo referente a la recreación. Principalmente deben estar enfocados en las zonas en donde se tiene una alta recreación potencial, pero la accesibilidad es más baja. De esta forma, si se hacen estos esfuerzos, el 7% de territorio en donde se tiene el caso ideal podrá incrementar, dado que se tendrá los casos en los que se tenía una alta recreación potencial van a incrementar también su accesibilidad y tendrán la alta demanda. Otra conclusión, otra recomendación importante es en el cálculo de la PCA, en la metodología, no queda claro cómo se estimaron los dos componentes principales ni qué representa cada uno de estos componentes, lo cual dificulta mucho el análisis de la tabla y de la figura, de la tabla de la figura 4 y de la figura 5, figura 3 y 4, que están relacionadas con la PCA. También respecto a la PCA, es importante mencionar de nuevo que no se alcanzó el porcentaje mínimo deseado de explicación de la varianza de los datos, por lo cual, si recordamos, se alcanzó un porcentaje de 40% cuando el mínimo deseado es de 50%, por lo cual es probable que se requiera añadir un nuevo componente principal para evitar pérdida de información importante de las variables originales. Otra recomendación importante, bueno, tiene que ver con que se encontraron algunas incongruencias en las figuras. Por ejemplo, en la figura 3 y la figura 4, la figura 3 es la tabla de los resultados de la PCA y la 4 es la gráfica donde se muestra la distribución de los puntos. Entonces, al observar los eigenvectores del axis 1 y el axis 2 de la tabla,
Estos no concuerdan con lo presentado en la figura 4, pues, por lo cual no se entiende y no se explica en el artículo de dónde se deriva esta diferencia. Asimismo, de la figura 5 y la figura 6, como ya se mencionó, la incongruencia tiene relación con que principalmente la cobertura del territorio relacionada con demandas bajas y medias de la figura 6 es significativamente mayor que la que se presenta en la figura 5. Y bueno, ese fue todo nuestro análisis del artículo 4. Muchas gracias por la atención.